Después de la muerte del exintegrante de One Direction, a su novia jamás se le volvió a ver en esta mansión. Increíble, increíble este hombre tan joven que murió. En otras noticias también sobre Liam Payne. Como todos saben, el cantante se encontraba en Argentina renovando su visa para regresar a Estados Unidos, donde se había mudado con su novia Kate Cassidy. Bueno, Jordi Martin, señores, viajó hasta Wellington, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, para investigar qué sucedió exactamente con la casa donde vivían el cantante y su novia hasta hace poco. Ya pusieron a la renta la casa donde vivió Liam Payne con su novia en la Florida a casi un mes de su trágica muerte en Argentina. Señores, nos encontramos en el sur de la Florida, en Wellington, enfrente a la casa de Liam Payne. Esta casa la adquirió Liam Payne con su novia Kate, a finales de verano para pasar largas temporadas. Es una de las zonas más exclusivas con grandes medidas de seguridad. La casa, rodeada de palmeras, está ubicada en un tranquilo y lujoso vecindario donde Liam alcanzó a pasar pocos, pero muy buenos momentos junto a su novia Kate, como lo dejaban ver constantemente ambos en sus redes sociales. Como pueden ustedes comprobar, un silencio absoluto en esta calle. Es un sitio pues donde Liam Payne entendemos que quería pasar momentos con mucha privacidad. La mansión tiene un valor de 1,7 millones de dólares y cuenta con 5 dormitorios, 6 baños, una gran sala, piscina de agua salada, grandes jardines y una amplia cocina donde Liam preparaba de vez en cuando algún platillo. Después de la muerte del exintegrante de One Direction, a su novia jamás se le volvió a ver en esta mansión. Si usted quiere, puede rentar la propiedad por $9.950 al mes. Mira, Bastante algo triste, espectacular Raúl. que encontró Jordi. Ya se sabe con veracidad que hay 3 personas implicadas en la muerte del cantante. Bueno, como todos saben, señores, ayer y a 23 días de su muerte, por fin el cuerpo del cantante Liam Payne llegó al Reino Unido y en los próximos días se va a estar llevando a cabo su tan esperado funeral. Sí, pero mientras tanto, se lo dijimos aquí en El Gordo y la Flaca, en Argentina salieron a la luz nuevos detalles sobre este caso. Vamos ahora vía satélite a Buenos Aires con Santiago Esposato para que nos cuente más, que está cubriendo la muerte de este cantante desde el principio. Ya hay 3 personas arrestadas, como dijimos en el programa, incluyendo el que le dio las drogas, la persona que estaba con él y una persona más. Él había tenido relación con aparentemente mujeres que eran antes, que le dieron. Vamos para que él nos explique. Hola. Buenas tardes a todos. Desde Buenos Aires nos encontramos en la puerta del hotel donde el 16 de octubre pasado Liam Payne encontró la muerte. Finalmente su cuerpo pudo volver a Inglaterra, pero lejos de esclarecerse lo sucedido aquella fatídica tarde con el cantante, su trágico final sigue planteando interrogantes. Pero los invito a ver las últimas novedades del caso. En el día de ayer salió a la luz el informe toxicológico oficial que se le hizo al cuerpo sin vida de Liam Payne, y sus resultados no coinciden con los informes preliminares que se filtraron luego de la primera autopsia realizada al cantante y que descartan que haya sido. Lo que la justicia ha podido examinar a través de los exámenes histopatológicos es que consumió cocaína, que consumió un antidepresivo especialmente recetado, es decir, bajo receta, que había consumido alcohol, pero que no era cierto que hubiese consumido vitaminas o, en su defecto, lo que acá llamamos la cocaína rosa, el famoso Toxi. Eso que se dijo, trascendió, no era verdad. Él consumió una sustancia, consumió un antidepresivo y alcohol. El cadáver de Liam Payne ya se encuentra en su natal Gran Bretaña, mientras aquí en Argentina continúan las investigaciones y ya se sabe con veracidad que hay 3 personas implicadas en la muerte del cantante. La primera sería quien era su manager en la Argentina, y las otras 2 habrían sido empleados del hotel, quienes supuestamente fueron los que le facilitaron la droga. Respecto de las 3 personas imputadas en la causa, hay un amigo que compartía con él la vida cotidiana en todos los lugares del mundo. A esa persona se lo imputa de abandono de persona seguida de muerte y facilitación de estupefacientes. Respecto de los otros 2 empleados del hotel, la conducta que se les imputa ya no es de abandono, entiendo, sino solamente
la facilitación de estupefacientes. Estas son las 3 personas que están imputadas. Ahora, cuando analizamos cuánto es el máximo de la pena, puede llevar hasta 15 años de prisión. Hasta el momento, el amigo y manager del artista ya salió a defenderse y asegura que él nunca abandonó a Liam y que más bien se marchó de la habitación 40 minutos antes de que sucediera su trágica caída. Ya con el cuerpo de Liam en Inglaterra, los acusados esperan el juicio en libertad, pero con la prohibición de salir del país. La investigación sigue calificada como muerte dudosa, mientras el santuario permanece como testigo del amor de sus fans al cantante y que promete ser eterno. Muchísimas gracias. Por toda esa Otra vez, información. otro artista que muere en una mezcla de drogas con alcohol. Lo que le pasa a muchísimas personas con alcohol, eso es cómo mueren. No, qué triste, de verdad. Mientras más pasan los días, más te das cuenta que era totalmente innecesario. Pero bueno, seguiremos cubriendo esto, Raúl, y en los próximos días.